demuestra en sus escritos de que, bueno, que lo que más pudieran, tuvieran más posibilidades, pudieran compensar para que los niños pobres tuvieran acceso. Eso se compadece mucho con lo que hay en las misiones educativas. Por ejemplo, cuando se pensó en la misión Robinson y 1,5 millones de personas, claro, no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos, pero es simple y llanamente fueron esos adultos de la misión Robinson, que eran analfabetas, fueron niños que no tuvieron posibilidades de educarse. Y la revolución rescató esos principios precisamente de inclusión, de que llegue la educación hacia todo, y ahí estuvo la misión Robinson, y gente que nunca pensó que podía aprender a escribir, porque vimos ancianos hasta de 80 años que pudieron lograrlo. Y si nosotros pensamos en la misión Riva, algo también podríamos compararlo, porque fueron personas que habían abandonado la escuela hacía mucho tiempo, y bueno, terminaron su escuela primaria y llegaron al bachillerato. Eso por pensar en lo que ha hecho la revolución en términos, digamos, de educación de adultos. Pero claro que era mucho más atendida la parte digamos, de los niños pequeños, la educación inicial, pero también se ha ampliado, y se ha ampliado sin ninguna limitación, y se han llevado Simoncito, y se han llevado escuelas, sobre todo, por ejemplo, en este caso maternales y de preescolar, hasta... y Aristóbulo tendrán los números más claros en cuanto en qué porcentaje hemos avanzado, qué cantidad de niños han entrado a esa educación, han recibido esa educación sin distinción. Y entonces, definitivamente, todo lo que Simón Rodríguez planteaba y lo que se empeñó toda su vida, pues yo creo que lo estamos logrando en esta revolución bolivariana en muchos sentidos. Y cuando uno lee, por ejemplo, Principios y Valores Rectores de la Educación, bueno, ese poema que es el artículo 3, por ejemplo, sobre los principios y valores rectores de la educación, allí está mucho de lo que tiene que ver con esa justicia social que pregonó Simón Rodríguez en su etapa digamos, de educador. Y por supuesto que entendemos, y en estos días leía, por cierto, Aristóbulo, es una persona muy amiga tuya, y un libro que tengo yo, que me regalaron desde el 2005, y lo estaba revisando. Allá en Ministerio. Ajá. Es un libro muy bueno de Eduardo Morales Gil, y ahí recordaba muchas cosas, que aun cuando él traía la influencia de Europa, donde sí digamos, fue una época de luces, pero donde predominaba el individualismo. Él era todo lo contrario. Él tomó lo que era positivo de esa época de luces, pero le puso, digamos, su propia característica, que era hacia lo colectivo, hacia la inclusión, hacia ese interés por lo social. Así es, Aristóbulo. Mira, yo pienso que el gran empeño de la revolución bolivariana es construir una nueva república, es decir, una nueva sociedad, una sociedad socialista, donde los valores que rijan las relaciones sociales sean distintos a los valores del capitalismo. Y eso implica que nosotros asumamos, ¿verdad?, la igualdad como un valor, la justicia social, la solidaridad, el amor. Eso implica ubicarnos también en un contenido de valores como un elemento fundamental de la educación. Estamos en una transición hacia el socialismo, donde debemos enterrar lo viejo y definitivamente ayudar el parto de lo nuevo, nueva república. Y estamos a 200 años estamos en el año bicentenario precisamente, estamos a 200 años de 1810, y en ese momento, cuando todas las nacientes repúblicas americanas estaban produciendo su ruptura con el Imperio Español y estaban alcanzando su liberación, el problema era cómo construir una alternativa, qué nuevas repúblicas teníamos. Y Simón Rodríguez en ese momento dijo algo que tiene absoluta vigencia. Simón Rodríguez dijo, si quieren tener nuevas repúblicas, empiecen por formar nuevos republicanos. Sin nuevos republicanos no habrá nuevas repúblicas. ¿Qué quiere decir eso?
que la educación, fíjate tú, la sociedad tiene que ver con la gente. La república tiene que ver con la gente. Las repúblicas no son de concreto, no son de asfalto, no son de bloque, no son de cemento. Las repúblicas son de gente. Y si nosotros queremos formar una nueva república, nosotros tenemos que formar un nuevo hombre o una nueva mujer, como lo dijo el Che. Más tarde el Che repitió, cuando dijo que el fin último de la revolución era la formación del hombre nuevo. Hoy por razones de equidad tenemos que decir, y la mujer nueva. Pero ese hombre nuevo del que hablaba el Che, esa mujer nueva del que hablaba el Che, es el nuevo republicano del que hablaba Simón Rodríguez. Y eso quiere decir que el modelo de sociedad, el modelo de república que querramos construir, tiene mucho que ver con la formación del hombre, con los valores del hombre y con los valores de la mujer que forman esa sociedad. Yo creo que esa vigencia, eso le da una vigencia al pensamiento de Simón Rodríguez, y por donde tú lo busques vas a encontrar el pensamiento. Simón Rodríguez decía, no copiar, inventamos o erramos. Si nosotros no somos capaces de crear, Chávez está planteando, vamos al socialismo, pero no es el socialismo real ni las experiencias históricas. De ahí agarramos los valores, los principios, pero tenemos que aplicarlo a nuestra propia realidad. Ese es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez decía, la educación y el trabajo son los medios para alcanzar el gran fin de ser libres con dignidad. Artículo 3 de la Constitución Bolivariana. Ese es Simón Rodríguez. Efectivamente, de hecho el pensamiento crítico, cuando Simón Rodríguez decía, hagan a los niños preguntones, eso es que el niño no puede recibir una imposición, sino que la educación es un proceso de diálogo y que el niño tiene derecho a preguntar y averiguar. Vamos a ver un material de la profesora Marianne Hanson sobre Simón Rodríguez. Adelante. Simón Rodríguez como pensador, como pedagogo, es un pedagogo muy completo, porque no solamente escribió sobre lo que es el ámbito educativo, y por supuesto con su frase famosa, inventamos, erramos, y toda la propuesta que Simón Rodríguez plantea en cuanto al aprender a pensar y la formación de los nuevos republicanos, sino también que Simón Rodríguez hizo un análisis de todo lo que era el contexto sociohistórico donde él desarrolló sus propuestas educativas. Cuando nosotros hablamos de la pedagogía crítica, entre sus principales representantes, al primero que mencionamos es a Simón Rodríguez, porque es uno de los precursores en términos de lo que es el marco ideológico, filosófico y pedagógico de lo que es ese marco de lo que es realmente la pedagogía crítica, ¿no? Sí, fíjense que si algo estamos buscando hacer en el país es tener la voluntad para transformarlo, y decía Simón Rodríguez que educar es crear voluntades. Y además nos decía un pensamiento tan socialista como piensa en todos para que todos piensen en ti. Es algo que de verdad es un valor universal para la justicia, para la libertad. ¿Qué tan importante fue para Antonia Muñoz cuando comenzó a ser maestra ya en rural? ¿Qué tan importante fue tener como referencia a gente como Simón Rodríguez? Mira, una guía bien importante, y es algo que precisamente quería comentar, y lo he llevado durante toda esta vida de educadora, que mejor no digo cuántos años son porque quedamos, nos cae la cédula, Aristóbulo y yo somos contemporáneos, no te hagas el loco. Entonces, sobre la diferencia entre instruir y educar. Así es. Él, por ejemplo, decía, instruir no es educar, ni la instrucción puede ser un equivalente de la educación, aunque instruyendo se eduque, porque con acumular conocimientos extraños al arte de vivir, nada se ha hecho para formar la conducta social. Y él hablaba y él insistía mucho en esa educación social. Y vamos a decirlo en unas palabras. A veces, durante mucho tiempo, y yo creo que todavía nos queda mucho resabio de eso, y tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar. La educación ha sido más que todo instrucción. Nos esmeramos, por supuesto, en la lectura, en la escritura, que es importante, en la ciencia, en matemática, en geografía. Eso
Sí, eso es instruir a la gente. Pero yo siempre digo en mis palabras, bueno, sí, todos esos conocimientos, pero tenemos que enseñar a nuestros muchachos y a nuestras muchachas a ser gente, a ser ciudadanos. ¿Ve? Y a ser ciudadano, y cuando yo digo a ser gente, me refiero a ser una persona sensible, una persona con valores, una persona que ve a su prójimo como su hermano, una persona que... Y yo no estoy hablando que esto es el cielo, y porque sabemos que estamos en la tierra, pero es muy importante eso. Y yo creo que eso debe comenzarse desde la casa, y luego sigue la escuela. Y lamentablemente, a medida que nos complicamos más socialmente y la gente los educadores tienen que brincar